Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Tejiendo Conocimientos. En esta oportunidad vamos a tratar un tema por demás importante. Vamos a hablar sobre la cultura huancarani. Pero antes me gustaría compartir un poco con ustedes el hecho de la ausencia que hemos tenido en este tiempo. En realidad es que los arqueólogos y los antropólogos vivimos haciendo trabajo de campo y generalmente tenemos que viajar. Es por esta misma situación que ya no voy a continuar en el programa por un tiempo, pero los compañeros van a seguir realizándolo con todo el amor y la entrega que hasta ahora lo han venido haciendo. Y con esta introducción, además de presentarles al panelista que tenemos ahora, al licenciado José Luis Pérez, licenciado y docente de la carrera de Arqueología en la UNSA, que nos acompaña ahora. Él ha trabajado en sitios huancarani y nos va a estar acompañando en este día. Sin más preámbulos, nos vamos al documental que el equipo de producción nos ha preparado para hoy. La cultura huancarani se desarrolló en el departamento de Oruro, de noreste a norte del lago Popó. También han sido identificados algunos sitios en los departamentos de La Paz y Cochabamba. Las localidades arqueológicas con filiación cultural huancarani son Huancarani, Sicacica, Queyaquellani, Quelcaña, La Joya, Queyacollu, Pucara de Belén, Toluma, Uspa Uspa, Sepulturas, Uspacollu, Jiquilla, Machacamarca, Socotiña, Huilaque, Taragua, Pacasa, Yaco y San Antonio. De acuerdo a las investigaciones realizadas, la cultura huancarani se ubica en el denominado periodo formativo, que de acuerdo a unos lineamientos generales abarcaría desde el 1800 a.C. hasta aproximadamente el 400 después de Cristo. La cerámica era de gran valor para el hogar. En la cultura huancarani la alfarería es exclusivamente utilitaria. En cuanto a expresión artística, se han plasmado sencillas figurillas planas en arcilla cocida, que representan a seres humanos desnudos con ojos oblicuos, que se portaban como medallones, tal vez usadas en actos ceremoniales. Según la tipología de la cerámica que realizó Ponce, se determinó que la cultura huancarani tiene tres épocas. Huancarani inferior, particularizada por el predominio de la cerámica pulida o a espátula. Huancarani medio, se caracteriza por el incremento de los tipos pulidos liso y alisado liso. Huancarani superior, aparecen las vasijas con engobe en tono rojo dotadas de asas y bordes pronunciados. La arquitectura está compuesta por grupos de casas circulares de adobe, con cimientos de piedra. Los techos que cubrían estas casas eran de paja. Se cree que en algún momento estas aldeas estuvieron rodeadas por muros. Dentro de las características de los sitios habitacionales de la cultura huancarani, se distinguen los siguientes aspectos. Ubicación de sus conjuntos habitacionales próximos a fuentes de agua. Elección de áreas protegidas de los fuertes vientos altiplánicos. Construcción de las plataformas o túmulos antes de levantar sus unidades habitacionales. El conjunto de las viviendas estaba rodeado por un cerco, delimitando el uso de los espacios. Las viviendas estaban hechas con barro y troncos de queñua y quisguara,
con cimientos de piedra no trabajada y solían construirse sobre los restos de otras. Además, la planta de estas viviendas era mayormente circular, presentando la construcción una posible forma de colmena, sin descartar otras variedades. Un detalle del espacio arquitectónico es que las viviendas huancarani también constituían sitios adecuados para ser utilizadas como tumbas o sepulcros. Una característica importante de la cultura huancarani es la presencia en sus sitios de una serie de esculturas trabajadas en piedra. Estas estaban hechas en arenisca roja y cuarcita, que eran talladas e incluso pulidas en forma de cabezas, sobre todo de llama, que podían descansar sobre sus espigas que hacían de empotramiento tanto vertical como horizontal. Sus principales cultivos fueron la papa, la quinoa, la cañagua y otros, que juntamente con la carne de camélidos constituía su dieta principal. Sin embargo, no debemos dejar de destacar la práctica de la caza como otra fuente de alimentación. Con relación a sus creencias religiosas, poco se puede averiguar. En todo caso, se encontraría conectada a su esfera la estatuaria lítica. La cultura huancarani se caracteriza como sociedad aldeana, que no llegó a alcanzar una mayor complejidad social debido a diversas razones que podrían incluir el clima. Respecto a la organización social de su población, existen dos alternativas. 1. Aldeas basadas en una organización comunitaria. No habría existido diferenciación en clases sociales entre la población. 2. Aldeas con un número de 100 a 1000 individuos, donde cada familia nuclear tendría su propia unidad doméstica. La distribución de la producción habría sido restringida, no siendo del todo igualitaria. En todo caso, la organización social parece respaldar una presencia importante y muy activa de rebaños de llamas con sus correspondientes pastores. Gracias por ver este documental. Estamos con la presencia del licenciado Adolfo Pérez. Y buenas noches, Huáscar. Buenas noches, Clary. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Mil disculpas por haber llegado tarde a este programa. Y bueno, con la introducción que nos hizo Clary al tema, es necesario acotar una cuestión a su introducción. El programa va a seguir hasta diciembre. Voy a quedarme solo. Va a dar mucha pena quedarme solo. Y bueno, Clary, todo el equipo te va a extrañar bastante, ¿no? Vamos a extrañar mucho los aportes que puedas hacer a este programa, pero estamos seguros de que van a seguir trabajando. No, gracias. Bueno, y una vez más darte la bienvenida, Adolfo. Muchas gracias por estar con nosotros. Tú eres una persona que ha trabajado mucho tiempo en Huancarani y ahora nos vas a poder explicar un poco más. El video introductorio que hemos visto, el documental, ha sido bastante interesante y nos ha dado un panorama bastante general de Huancarani. Pero quisiera que nos empieces a comentar, por favor, tus experiencias de trabajo, cuánto tiempo has trabajado allá. Muy bien. ¿Con quiénes? Sí. Primero, antes que nada, buenas noches al público. Y quiero agradecer primero por la invitación a este programa, porque para hablar de esto que tanto nos apasiona, ¿no? La arqueología. Yo he tenido oportunidad de trabajar en Huancarani por espacio de 3 o 4 años en realidad, y he trabajado en 3 sitios exclusivos. La Barca, Chuquiña y Pucno, ¿ya? Son unos sitios que están ubicados en la región de La Joya. La Joya en realidad es una población del cantón La Joya del departamento de Oruro, que está justo al lado de la empresa minera Intizay, ¿ya? Está dentro de los predios. En realidad el pueblo está afuera, pero la empresa ocupa gran territorio y algunos sitios están dentro del predio de la empresa. Entonces, en este momento yo me estoy dedicando a enseñar en la universidad y bueno, pues también he hecho otros trabajos que están relativos al periodo formativo temprano en la región de, como decía, de Huancarani y también en la región de Iruito, hacia el norte del río Zaguadero.
Para que tengamos un poquito más claro, ¿qué es el periodo formativo? El periodo formativo es un espacio de tiempo que abarca, bueno, hay que primero individualizar. El periodo formativo en la región del lago Titicaca, en la área circunlacustre, comienza aproximadamente en 1500 antes de Cristo, ¿ya? Y termina más o menos el 500 después de Cristo, es un lapso grande de tiempo. Pero el periodo formativo en la región del que vamos a hablar ahora, de las aldeas Huancaraní, comienza un poco antes, es decir, comienza el 2000 y culmina más o menos el 250 después de Cristo. Entonces el periodo formativo es una etapa en que se han dado grandes cambios socioeconómicos en las sociedades, ¿no? Precisamente el periodo formativo es la culminación de un proceso de transición que se dio desde el arcaico. El periodo arcaico es un periodo, como ustedes deben saber, que abarca desde el 10.000 antes del presente y termina aproximadamente el 3.600 antes del presente. Entonces, cuando hablamos del arcaico, tenemos que referirnos precisamente a la última parte del arcaico. En la última parte, que va del 4.000 aproximadamente hacia adelante, donde se han dado grandes cambios socioculturales en estas sociedades. Entonces, cuando estamos hablando de las aldeas Huancaraní del formativo, estamos hablando de un periodo muy importante que se llama el periodo de transición. Es decir, de la transición de sociedades del periodo formativo, del periodo arcaico, que son cazadores-recolectores, al periodo formativo, que son sociedades sedentarias y productores de alimentos, ¿verdad? Entonces, esa transición que le estaba mencionando, que es el meollo en realidad del problema, ha sido variable en dos aspectos, uno en tiempo y uno en carácter, porque no todas las sociedades han cambiado, han dado ese paso, diríamos, al sedentarismo al mismo tiempo y de la misma manera. Sin embargo, ha habido un aspecto que es común a todo esto, ¿no? Es el que en este tiempo, en esta transición, se han involucrado grandes cambios que han afectado a toda la estructura socioeconómica de estos pueblos. Entonces, lo que podríamos decir desde una perspectiva evolucionista, en este caso, podemos ver que las sociedades han cambiado de una organización de bandas, de cazadores-recolectores, a una sociedad organizada en tribus, de sociedades sedentarias, desde la óptica del Managerial Service, ¿no? Como decía hace un momento. Entonces, esta revolución neolítica, diríamos, como diría Gordon Chang, ha involucrado profundos cambios, principalmente en las estrategias productivas de estos pueblos. Pero este cambio no se ha dado exclusivamente en el ámbito material, ¿ya? Sino también se ha dado en el ámbito conceptual. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo? Lo que generalmente los arqueólogos enfatizamos en nuestras investigaciones es el medio ambiente como el principal factor de cambio. Sin embargo, existen otros elementos, como les decía, este factor conceptual, que tiene que ver con principios e ideas. O sea, la transición no se ha dado solamente de manera material, ¿ya? Por decir, fomentada por el cambio del medio ambiente, sino también ha habido una transición en los principios y las ideas de estas sociedades. ¿Cuáles son estos principios y ideas? Hay una que es la más importante, son las nuevas perspectivas de las relaciones humanas. Es decir, cuando las sociedades, en una época en que eran cazadores-recolectores, llegan a una época en que son sedentarias, entonces las relaciones humanas cambian. ¿Por qué? Por el sentido de vecindad dentro de la aldea y la vecindad, por decir, entre aldeas, ¿no? Entonces, las relaciones son diferentes. Otra de estas ideas y principios es la importancia espiritual de algunos lugares específicos. Todas las aldeas tienen en su seno, diríamos, siempre algún espacio ritual público. Y este espacio ritual público, ¿qué involucra? Involucra un sentimiento de pertenencia y de identidad de la comunidad a esa aldea, a ese pueblo. Entonces, cuando estas sociedades que estaban justamente en este periodo de transición logran a tener conciencia de eso, lo que pasa es que estas sociedades llegan a tener un profundo sentido de poder humano. ¿A qué nos referimos cuando decimos profundo sentido de poder humano? Es que ellos se dan cuenta que pueden manipular y controlar el medio ambiente. Y más importante todavía, pueden manipular y controlar los productos de ese medio ambiente. Y aparte del control del medio ambiente, ellos podían emular simbólicamente algunas características físicas, por ejemplo, las montañas y demás cosas. Entonces, todo esto ha derivado en una cosa más importante todavía, el profundo sentido de territorialidad, ¿ya? Entonces, la territorialidad entendida como la aplicación de preceptos subjetivos al territorio.
Es decir, apropiación del espacio. Exacto, tenía ya un sentido de pertenencia, de identidad, hasta un sentido emotivo, ¿no?, con la aldea. Entonces, ese es básicamente lo más importante de esta primera parte, ¿no? El marco, digamos, de la transición, para hablar después exclusivamente de las aldeas. Muchas gracias, Aldo. Adolfo, vamos a ir a un pequeño corte ahora y cuando volvamos seguiremos hablando sobre las aldeas Huancarani. Gracias por seguir con nosotros en el programa. No se olviden visitar las páginas de Facebook y de Twitter, Tejiendo Conocimiento. Bueno, Adolfo, estábamos hablando, habías puesto en la mesa un montón de información de esta transición que había sucedido con Huancarani, ¿no? Lo impresionante de Huancarani realmente es esta transición que habla de grupos de cazadores y recolectores, digamos nómadas, a sedentarios, ¿no? ¿Son los primeros asentamientos del altiplano boliviano estos? Sí, bueno, en realidad no hay más estudios. Aparentemente las aldeas Huancarani son las primeras aldeas semisedentarias, porque después vamos a ver que en realidad no son completamente sedentarias, pero sí son las primeras aldeas que son semisedentarias, precisamente al fin de la transición esa que estuvimos hablando. Pero tal vez sea también importante mencionar las características de esas aldeas, ¿no?, porque son muy especiales. Tiene unas particularidades. Exactamente, y vamos a hablar precisamente de esas particularidades, si me permites. Podemos hablar del patrón de asentamientos de las aldeas Huancarani, ¿no? Las aldeas Huancarani, como seguramente la gente tiene ya conocimiento, están constituidos en montículos. ¿Cómo se han formado esos montículos o por qué? Todavía es un enigma. El hecho es de que los montículos han sido formados por la continua construcción de casas unas sobre otras. Sí, bueno, el problema es por qué no se han expandido, ¿verdad? ¿Por qué han crecido hacia arriba? Bueno, eso todavía es un tema que está en estudio. Otro tema interesante del patrón de asentamientos, patrón de asentamientos entendido como la manera en que las sociedades se asientan en el paisaje, ¿verdad? Entonces, otro aspecto importante es el hecho de que las aldeas Huancarani, estos montículos, están siempre, o por lo menos en la región de La Joya, al pie de otros cerros naturales. O sea, ¿cuál ha sido el motivo para que estas aldeas se hayan asentado justo al pie de cerros naturales? Podemos especular. Bueno, hay varias teorías, ¿no? La más difundida en este caso es de que servía como una especie de defensa, ¿no? Entonces, había dos tipos de defensa. Una era contra el viento de la pampa, ¿no?, y otra era para una defensa contra un ataque eventual, digamos, de otras aldeas. Por peleas de recursos, sí, sobre todo. Probablemente. Hay otra teoría que dice, bueno, se han asentado al pie de las colinas porque eran captadores de agua. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría, pero existe esa teoría, ¿verdad? Además que están, justamente nos mencionaba en la región de La Joya, están asentadas alrededor del desaguadero. Sí, bueno, están cerca, relativamente al río desaguadero. Entonces, esa teoría de captación de aguas no es muy coherente. Sin embargo, hay otra teoría a la cual me adscribo yo también, ¿no? Es que los montículos han sido construidos al pie de los cerros porque podían servir como una atalaya para observar, digamos, los camélidos, ¿no? Porque no nos olvidemos que la economía básica era el pastoreo de llamas, de camélidos. Entonces podía servir como una atalaya. Y otra cosa también, hablando retrotrayéndonos un poco hacia atrás, hablando del aspecto simbólico, puede ser que estas sociedades trataban de emular con su forma precisamente la montaña, ¿no? Hay muchos trabajos que están realizando ahora en otros sectores, pero que bien se podría tal vez tratar de ver en lo que pasaba en Huancarani con este tema. Otro aspecto importante de la cultura Huancarani son las formas de las casas, ¿no? Una forma que llama la atención a toda la gente, la forma circular de las casitas. Entonces mucha gente tiene la idea de que las casas Huancarani son más o menos, tendrían la forma de las casas de los chipayas actuales, ¿no? Forma circular, forma de colmena, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay algunos datos precisamente que desvirtúan un poco este asunto, pero eso podemos verlo un poco después. Lo que yo quiero mencionar en este momento es que estas casas circulares tenían más o menos un promedio variable y variaban con el tiempo. Mientras más antiguas eran las casas, eran más pequeñas, mientras más pasaba el tiempo, las casas eran mayores, ¿no? Y otra cosa interesante es que estas casas tenían adosadas, acopladas a la pared,
un depósito externo que implicaba el hecho de que tenían almacenamiento privado. O sea, el almacenamiento comunal de la época de la cazador-recolector va cambiando en esta transición, y en la época de Huancarani el almacenamiento es más privado, digamos, ¿no? Entonces yo tenía la oportunidad precisamente de excavar estas casas, tengo la suerte de excavar una de estas casas en el montico de Huancarani, y he visto muchos de estos elementos, ¿no?, en el trabajo de campo. Por ejemplo, había una de las casas que eran circulares y tenía una altura, la pared más o menos de 1 metro más o menos, ¿no? Pero la cosa interesante de esta casa es que en la parte superior de la pared había unos huecos equidistantes, ¿ya? Unos huecos. Entonces lo que me hace pensar que estos huecos eran como una especie de soportes para una estructura, exactamente, ¿no? Y esta estructura era probablemente forrada con algún tipo de material un poco más liviano, más perecible, ¿ya? Puede ser cuero de camello también, no solamente paja, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante aquí? El hecho es de que estas casas no se parecían a lo que generalmente se cree como las casas chiripas ahora, ¿ya? Sino que eran casas, como yo les llamo, desmontables. Ahora, ¿cuál era el objeto de que la casa sea desmontable? Y es ahí donde entra con su discusión de que eran semisedentarios. Exactamente. Pero entonces habría otra cosa, ¿no? O sea, a mí me parece que la arqueología anda así como que marcada por el evolucionismo, ¿no? Y esto, o sea, la clasificación que hacemos arcaico, formativo, tiwanaku y yo qué sé, tiene este tinte bien evolucionista. El hecho de que se pase de un nomadismo a un sedentarismo, igual tiene ese tinte evolucionista. Pero así como nos los cuentas, Adolfo, una característica de aldea a aldea no se tendría precisamente por la construcción un poco más compleja de las casas, y sobre todo por este tipo de almacenamiento privado que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cuánto podemos relacionar el evolucionismo con el dato arqueológico que tenemos? O sea, ¿no será más bien que estamos tratando de meter algo, teorías a ciertos contextos que tal vez no tienen eso? O sea, me pregunto, ¿no? Este asunto del enfoque evolucionista al que estamos acostumbrados, bueno, va incluso con el nombre de formativo, ¿verdad? Por eso. O sea, formativo, ¿qué implica? Que se está formando algo. Claro, y ¿no? supone que claro, están haciendo cerámicas, que ya hay tecnología, que uno se ha olvidado de las piedras. No tanto eso, sino lo que implica es que va a llegar a alguna parte. Tiene un final predeterminado. Es un concepto teleológico, más o menos, ¿no? Formativo, ¿a qué? Al Estado, supuestamente. Entonces, bueno, esos son términos que han sido propuestos hace muchas décadas atrás y que estamos todavía utilizando. Pero tienes razón en que habría que cambiar un poco la óptica de cómo concebimos nosotros la trayectoria cultural, digamos, de nuestros pueblos, para no encasillar tanto en este asunto de la evolución. Ahora, es innegable también como arqueólogos que cuando vemos el registro arqueológico hay un cambio, ¿no? Hay un cambio a través del tiempo. No al progreso, ¿sí? Eso es una cosa ya... Progreso, desarrollo, evolución, ya está deshecho, ¿no? Ya estamos, sí. Pero hay un cambio, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, las aldeas Huancarani surgen, tienen su apogeo y caen por alguna razón. Entonces, las aldeas Huancarani son claro ejemplo de que este enfoque evolucionista no funciona, ¿no? ¿Verdad? Claro, entonces, precisamente por todo lo que claro que sí, entonces no termina, digamos, necesariamente un tipo de sociedad más compleja, como Tiwanaku o algo. Claro. Bueno, tenemos preguntas aquí en el estudio para el licenciado Adolfo Pérez, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Carla Ramírez, soy egresada de la carrera de Psicología y mi pregunta es la siguiente. ¿A qué ritualidad pertenece o se atribuye las cabezas clavas? Sí, bueno, en realidad las cabezas clavas han sido encontradas, no en todos los montículos para empezar, solamente en algunos. En los que he trabajado, en los montículos que he tenido la suerte de trabajar, no se ha encontrado ninguna cabeza clava, ¿ya? Entonces, por más que hemos buscado, no había. Pero
En cuanto a la pregunta de la participante, es que en realidad no está bien definido, ¿ya? Ponces Aquinas en 1970 había mencionado que las cabezas clavas podrían haber servido la misma función que tienen las cabezas que están en el templete subterráneo en Tiwanaku, algo ritual. Pero en realidad, como no se han encontrado esas cabezas en un contexto preciso, contexto específico, entonces no podemos saber exactamente cuál era la función. Ahora, obviamente se están especulando, las cabezas clavas pueden tener algún significado de demarcación en las áreas ceremoniales y demás. Pero hay una cosa en los arqueólogos, ¿no? Que cuando no entendemos algo decimos, es ceremonial, ¿verdad? Entonces algo parecido pasa con las cabezas de llama de Huancarani. Entonces sería como una interpretación también de patrón de asentamiento por ejemplo, con lo que hacen con Tiwanaku, ¿no? Decir, no, el centro ceremonial es el Tiwanaku que conocemos, pero hay periferias y hay más y se extiende hasta Chile, nos dicen, ¿no? Entonces, más o menos, tomando este ejemplo, pasaría lo mismo con Huancarani, o sea, las cabezas clavas se han encontrado en ciertos lugares, pero no así en otros sitios que pueden ser residenciales, ¿puede ser? No, lo que pasa es que tu ejemplo es que en el caso de Tiwanaku es el núcleo, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, la expansión, la difusión va a otros lugares. Lo que pasa en Huancarani sí es que son sociedades sin ningún tipo de nucleamiento. Sí, no tienen ningún tipo de cohesión política, más bien, ¿no? Sin jerarquías los sitios. Entonces, esa teoría que está mencionando nuestra compañera no tendría sentido, digamos, en este tipo de sociedades. Entonces, las cabezas clavas han sido encontradas, las cabezas de llama han sido encontradas en algunos sitios, pero no en todos. Entonces, pero esos sitios no eran aparentemente más importantes que el resto, digamos, ¿no? Entonces, eso es todavía peor, o sea, nos da menos luces para saber qué se identificaba. ¿Y por qué estaban ahí? Es la pregunta. O sea, si no eran tan importantes, ¿por qué estaban ahí? Bueno, el hecho es de que, si bien no sabemos qué hacían ahí antaño, sabemos lo que pasa ahora, ¿no? Claro. Cuando estuve trabajando en el sitio de la barca, no había muchos comunarios del lugar que llegaban en sus bicicletas y nos ofrecían, ¿no? No quieren comprar cabezas de llamas y a $100, ¿no? Entonces, obviamente nosotros ni por si acaso queríamos fomentar ese tipo de saqueo del patrimonio. Adolfo, tenemos una pregunta más de nuestros espectadores acá en el estudio. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Carlos Cayapa, vengo de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, de la carrera de Lingüística. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se sabe algo sobre la lengua que hablaban los huancaranis? La cultura huancarani. Es casi imposible saber qué lengua hablaban, ¿no? Es un tipo de cultura que está asentada, digamos, en las orillas del río Desaguadero, es una cultura del formativo, y no sabemos más acerca del idioma que podrían haber hablado. Si no sabemos de Tiwanaku, si hablaban el puquino o hablaban el aymara, mucho menos vamos a conocer el idioma que hablaba. Que es anterior. Obviamente, ¿no? No nos olvidemos que Huancarani es 1000 años o más antiguo que Tiwanaku. Sería interesante, es una pregunta que siempre a mí me ha desvelado saber qué idioma hablaban incluso en Tiwanaku, y en Huancarani sería sumamente interesante saber, pero tengo que confesarle que, bueno, no hay ningún indicio de saber qué idioma hablaban, lastimosamente. Bueno, y vamos a continuar con las preguntas aquí en estudio, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Mary Vilelo, soy egresada de Arqueología. Quisiera saber si se podría establecer de alguna forma o algún método para saber si, aparte de que se conoce que la cultura huancarani alcanzó solamente un nivel aldeano, ¿cómo se puede establecer bajo qué método se puede establecer que solo alcanzó una etapa aldeana la cultura huancarani? Bueno, podemos ver primero en el patrón de asentamientos, ¿no? Todas las aldeas tienen más o menos el mismo tipo de construcciones, el mismo tipo de distribución, incluso en el espacio.
Otro asunto es el que no se ha podido evidenciar fehacientemente si hay algún tipo de estatus o de jerarquía entre los asentamientos, ¿no? Entonces, si no había ese tipo de estatus entre asentamientos, es bien difícil cotejar esa información con un tipo de organización más compleja, digamos, como una organización estatal. Entonces, no, es definitivamente las aldeas Huancarani, como decía Ponce incluso, que se trata en esa época, no alcanzan ese grado. O sea, como mencionamos hace rato, no sigue la línea, necesariamente la línea evolutiva, y llega a un estadio en que solamente las aldeas son aparentemente autónomas, aparentemente igualitarias entre aldeas, y la diferencia no era tanto en jerarquía, sino era más en función. ¿En función? Sí, es interesante este asunto. Fíjense, yo he trabajado en 3 aldeas, como les decía, una de ellas es La Barca. En La Barca, en las excavaciones de La Barca, se ha encontrado un taller lítico. Ustedes saben primero, para empezar esto, que siempre se ha pensado que las sociedades tempranas aldeanas no llegaban a tener un excedente como para, digamos, mantener a una élite o a una clase especialista de artesanos, ¿verdad? Entonces, en estas excavaciones en las que he participado, se ha encontrado un taller cerámico que tenía las mismas características de las casas, redondas, etcétera, y que dentro del taller era increíble. Entonces, se ha encontrado arcilla lista para modelar. O sea, tenemos una idea de los panaderos, ¿verdad? Wow. Cómo manejan la masa y está lista, pero la misma manera, entonces, pero de arcilla. Y al lado de estas arcillas se ha encontrado el material, las herramientas con las que trituraban el antiplástico. El antiplástico de las aldeas Huancarani es cuarzo y arena. Y nada sería eso. En un rincón del taller todavía existía una vasija que estaba casi llena con el antiplástico, o sea, el cuarzo y triturado. Wow. ¿Qué ha pasado entonces? ¿No? Entonces lo que pasa es que ha habido un abandono abrupto de este tallercito. Entonces probablemente se ha derrumbado y demás, pero ha sido una suerte para los arqueólogos ver cómo realmente era, ¿no? Pero lo importante aquí es, yendo un poco a la pregunta de la compañera, es que esto desvirtúa un poco este asunto de que las aldeas Huancarani tenían una economía solamente doméstica. Entonces, ese taller no solamente proveía a una familia, ni siquiera al montículo, sino a toda la red de asentamientos. Eso no solamente es el único ejemplo, sino también en el sitio de Puno se ha encontrado gran cantidad de escoria de fundición de cobre, ¿ya? Entonces, haciendo analizar esa escoria, se ha llegado a comprobar que en realidad lo que hacían era fundir en el cobre, ¿no? Entonces, pero esa fundición, como decía hace rato, no solamente abarcaba al montículo ni al sitio, sino a toda la región. Entonces, ahí se desvirtúa un poco este asunto de la economía de los Huancarani, ¿no? Eran más, digamos, complejas de lo que es una aldea, de lo que parece, de una aldea tradicional, ¿no? Así bueno, nos vamos a un corte y vamos a seguir hablando después de este apasionante tema. No se vayan. Seguimos en Tejiendo Conocimientos, en la última parte, ya concluyendo el programa de hoy sobre las aldeas Huancarani. Adolfo, hemos hablado mucho sobre Huancarani, sobre sus características, sobre sus particularidades y en temas generales también, ¿no? Nos queda un tema por charlar, y es ¿por qué? El más difícil. Sí, el más difícil, el que tenemos que imaginarnos más tal vez, ¿no? ¿Por qué han desaparecido estas organizaciones de aldeas? Sí, bueno, es una pregunta sumamente interesante. En realidad, han confluido, ¿no? Sí, bueno, no han confluido en nada, creo. Lo que pasa es que, bueno, este es un tema que es muy poco tratado en el estudio de las aldeas Huancarani. En realidad no sabemos mucho, porque es un enigma en realidad, ¿no? Supuestamente las aldeas Huancarani se desocupan el 250 después de Cristo. Pero eso no es nada, digamos, en la fecha. Lo que pasa es que en las excavaciones de los montículos, no solamente en donde he trabajado yo, sino también en los montículos de Huancarani, el sitio tipo que está aquí al sur de Vizcachani, no se encuentra ningún tipo de cerámica, por ejemplo, de políticas expansivas como Tiwanaku en los montículos. No hay. O sea, es exclusivamente Huancarani.
¿ya? Entonces, ¿por qué desaparecen? O sea, es una pregunta que bueno, están flotando en el ambiente y lo peor es dónde fueron los habitantes. Porque para hacer una comparación, en la parte norte, en la cuenca del lago Titicaca, cuando se desintegra Chiripa, surgen otros asentamientos en el Valle de Tiwanaku, ¿verdad? Entonces, podemos más o menos inferir dónde fue la gente. Pero no pasa lo mismo con Huancarani. O sea, desaparece Huancarani y no hay otros asentamientos hasta que aparece alguna influencia tiwanaku mucho tiempo después. Entonces, en ese interín de la desaparición de las aldeas Huancarani y la llegada de la influencia de tiwanaku, hay un gran espacio de tiempo que está completamente vacío. Una de las hipótesis que manejabas tú, si no me equivoco, era el cambio climático. Probablemente sí, pero no nos olvidemos que en esa época el lago Titicaca había bajado su nivel. Prácticamente el lago Menor había desaparecido. Y si el lago Menor había desaparecido, el río Desaguadero ya no tendría razón de ser, ¿verdad? Entonces, gran parte de la economía de los pueblos Huancarani estaba ligada a los productos del río. Entonces, si no existían productos del río, bueno, solamente con la crianza de los camélidos y pastoreo de los demás, no había, digamos, mucho... no podían abastecer, digamos, a todas las aldeas, ¿no? Entonces puede ser el cambio climático uno de los factores, pero probablemente no sea el último, ¿no? Y porque aquí está el enigma, digamos, si es que les faltaba producción, podían moverse, podían ampliarse, podían hacer algo. Entonces aquí está involucrado algún tipo de principio, alguna idea, alguna cosa que nosotros no llegamos a comprender con nuestra mente actual todavía. Entonces, este es un tema sumamente interesante y hay que estudiar más. Yo creo que los que estamos interesados en este asunto de los Huancarani sabemos más o menos cómo se pueden haber formado, pero no sabemos cómo han desaparecido y dónde fue la gente, ¿no? Debemos seguir con las investigaciones. Yo creo que sí. Y otra cosa también, si me permites, habría que tomar en cuenta este asunto del patrimonio, ¿ya? Los sitios, los montículos Huancarani son un patrimonio arqueológico que no están reconocidos como patrimonio ni nada por el estilo, como Tiwanaku, son cápsulas de tiempo de las que podemos sacar gran información y no hay ninguna política de preservación de esos montículos. Muchos montículos, si me permites también, por ejemplo, el montículo que está en los predios de la empresa minera Intisaime, la parte superior ha sido completamente removida, ¿no? Ha servido como cancha de fútbol y como parqueo para los camiones. Imagínense cuál ha sido el daño. Los huaqueadores que empiezan a excavar la parte superior de los montículos pensando que van a extraer oro o no sé, o qué tipo de cosas. Entonces se hace falta una política de protección de estos montículos, porque como les decía, es una cápsula de tiempo, ¿no? Un libro abierto para cualquier investigador que quiera saber sobre estas culturas tempranas. Pero Huancarani, ¿inscrito en qué municipio está? Bueno, en realidad Huancarani... Bueno, todos los sitios. Sí, bueno, es que los sitios están distribuidos, no solamente en Oruro, ¿no? Están ahí en Sur de La Paz, en Cochabamba, hasta se ha encontrado en el norte chileno, en Tulor. Pero me imagino que la base de la que estamos hablando es Oruro y tal vez la gobernación de Oruro es la que debería tomar las acciones. Bueno, debería tomar las acciones, pero la época en que estaba trabajando, cuando la gente no estaba muy de acuerdo con nuestro trabajo, tenía la intención de hacer volar con dinamita el montículo. Entonces nosotros fuimos a las autoridades a denunciar este asunto y bueno, no hacían casi mucho, ¿no? por resguardo del patrimonio. Entonces yo creo que hay que implementar políticas de control. Es que lo que pasa es que este asunto del tema Huancarani no está muy difundido. ¿Ya? No hay muchos arqueólogos que están trabajando con esto. Generalmente los arqueólogos se dejan obnubilar con Tiwanaku, con esas con los incas y demás, y entonces Canguay últimamente. Sí, y dejamos de lado un poco esas culturas tempranas, bueno, ¿no? De Vizcachán igual no se sabe casi. El arcaico también es una. Sí. Y Vizcachán en realidad ya sí no existe ese sitio, ¿verdad? Porque así todos los restos han sido trasladados a Cochabamba, bueno, es otra historia aparte, pero también triste, ¿no? Sí, tuvimos un programa de Vizcachán y justamente con José Luis Paz hablando sobre las puntas de flecha y esas cosas. Súper interesante. Y siempre caemos en este tema de que hace falta mucho por hacer en el país para poder resguardar los sitios, para promover la investigación, para poder restaurar, para poder promover y poner también como una cuestión de valor económico el tema de los sitios arqueológicos. Y todos coincidimos en que no todos
pueden ponerse en ese sentido, ¿no? Pero también está el tema de cómo nosotros, como ciudadanos y los pobladores de los sitios arqueológicos, conciben los sitios mismos, no valga la redundancia, o sea, ¿qué relación podrían tener las culturas presentes con los sitios de las culturas pasadas? Lo que pasa es que en nuestra sociedad no tenemos bien desarrollado el sentido del pasado, ¿no? No consideramos importante nuestra historia, nuestro patrimonio arqueológico. Entonces, bueno, obviamente si pensamos así no vamos a nunca elaborar políticas para proteger nuestro patrimonio. Claro, es terrible lo que pasa, o sea, un caso es los chulpares también, ¿no? O sea, uno va a Culiculi, por ejemplo, donde antes habían como 60 chulpares, ahora no encuentras ni 15, la mayoría se usan como baños públicos, yo qué sé, ¿no? O la gente, como bien has dicho, empieza a excavar intentando buscar algún tesoro, pero yo no sé tampoco, o sea, si esa gente es foránea, si es del lugar, o qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando en la mentalidad de todos nosotros? Lastimosamente, gran parte de la gente que saquea son gente del lugar, ¿no? Como les mencionaba ese ejemplo, De las cabezas. Sí, venían los propios comunarios a ofrecernos las cabezas. Y no solamente se da en los sitios de Huancarani, yo también he trabajado en el sitio de Iruito, al norte del río Desaguadero. Y ahí la gente, los comunarios, bueno, también a veces desde el punto de vista económico, a veces Es una estrategia de vida. parece comprensible, ¿verdad? No tiene otro tipo de recursos. Y Como en el Perú, que los Sí. huaqueadores son toda una No, pero profesión. son organizados, ¿no? Por eso es toda Son una palabras profesión. mayores. Sí, sindicalizados, Como un todo. sindicato, Probablemente claro. sí. No, pero en Iruito sí, la gente empieza a sacar pequeñas cosas y bueno, eso tratan de vender los turistas y, bueno, y algunos que sin conciencia empiezan a comprar, ¿no? Yo he visto también en algunas zonas donde se venden estos asuntos, en la famosa 16 de julio, donde he visto en bañadores, no van a Sí, creer, es verdad. puntas de proyectil, o sea, es increíble. Es verdad. ¿De dónde consiguen eso, no? Entonces, no, como decía hace rato, tenemos que valorar más nuestro patrimonio y tenemos que tener un sentido fuerte del pasado, ¿no? Porque ¿quiénes somos, pues? Entonces hay que estudiar el pasado para eso. Para eso hay que proteger nuestro patrimonio, sino que... Y sobre todo, ¿no? O sea, hace falta entender el pasado para poder hacer algo en el presente, porque si no entiendes lo que ha pasado, ¿qué uno va a entender del presente mismo? Así es. Bueno, vamos a dar paso a la última pregunta que tenemos aquí en estudio, por favor. Bueno, gracias. La pregunta que tengo es, no sé si podría explicarnos cuál fue el nivel tecnológico que alcanzó la cultura huancarani en relación a cerámica, escultura y otros que se hayan podido encontrar. Bien. En cuanto a la cerámica, ya he mencionado un poco, sabemos que la economía de Huancarani era un poco más compleja de lo que habitualmente se consideraba. La cerámica Huancarani es relativamente simple en su tecnología, ¿ya? No es parecida ni siquiera a otra cultura como Chiripa, por decir, ¿no? La cerámica Huancarani es generalmente sin pintura, tiene algún tipo de incisiones, el antiplástico es, como decías, de arena y cuarzo, y la mayor parte de la funcionalidad son artefactos utilitarios. En cuanto a las cabezas de llamas, bueno, me parece que ha habido 3 etapas, ¿no? O 2 etapas por lo menos, en que al principio se producían las cabezas de llama de forma naturalista, y pasado el tiempo las cabezas de llama han sido representadas en forma más estilizadas, digamos. Ha sido como una especie de marcador de tiempo. Pero aparte de eso, no hay otras referencias. En cuanto a la tecnología de fundición, también es interesante porque, como les he dicho hace un momento, se han encontrado evidencias de que en Pushno, por ejemplo, y no solamente en Pushno, sino también en otros, sí había fundición de escoria. Aunque debo confesar que no se ha encontrado ningún artefacto de metal fundido, ¿no? Entonces, probablemente ya no ha soportado el paso del tiempo, o ha sido saqueados, o algo por el estilo. Un aspecto importante también, más o menos, que tiene que ver con la pregunta de la compañera, es que las relaciones que tenía Huancarani con otros tipos de poblaciones. Ya siempre se ha asumido que había una especie de frontera cultural entre el norte y el sur. O sea, arriba Chiripa y abajo Huancarani. El sitio más norteño, digamos, para utilizar un término común, es Huancarani mismo, ¿no? El que está al sur de Vizcachani. Me parece que la frontera, si es que existía, ha sido esa.
Entonces había una especie de polaridad entre ambos. Y las tecnologías, como decía nuestra compañera, no se han juntado, no se han mezclado. No había difusión. No, exactamente, sí. Pero sí había algunos elementos en que aparecían algunos elementos clásicos de Chiripa en Huancarani. Yo he tenido la suerte de encontrar en una excavación parte de las trompetas típicas de Chiripa, ¿ya? Pero que no eran producidas en Huancarani, porque la tecnología era completamente diferente y pertenecía obviamente a Chiripa. Podemos decir que sí existe intercambio. Claro, podemos vincular esto con el caravaneo de llamas que se vivía, no sé qué claro existía, que sí, ¿sí? De ese intercambio. Sí, pero la interacción no era muy fluida, digamos, ¿no? Entre los dos, entre el norte y el sur. Lo interesante de este caso es que cuando se desintegra Chiripa, la influencia de Huancarani aparentemente sube al norte. Entonces, ahí estaría tal vez una respuesta posible a lo que estuvimos preguntando hace rato, ¿dónde fueron los Huancarani? ¿No ve? Yo he hecho unas comparaciones de la cerámica de la última ocupación Huancarani con la primera ocupación de Iruito. Entonces, la cerámica es completamente idéntica, sí. Wow. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se desintegra Huancarani, aparentemente, algunas aldeas pueden haberse trasladado al norte y fundar pueblos como Iruito y demás, ¿no? Y obviamente después Iruito tiene otro tipo de trayectoria, con Tiwanaku y demás. Y en cambio las aldeas Huancarani se quedan estáticas en el tiempo. Súper interesante. Bueno, una cuestión más sobre eso de la tecnología. ¿Han notado algún tipo de cambios en la construcción de las viviendas? Claro. Porque decíamos que eran circulares y había mucho que hablar sobre eso, ¿no? Cierto. No, en realidad la forma de las viviendas no ha cambiado, básicamente. Lo que ha cambiado es la manera de organizar las viviendas dentro de la aldea. En los primeros asentamientos, las primeras aldeas, las primeras casas construidas en la aldea, tenían aparentemente un diámetro de 2,5 metros. ¿Ya? Todas eran circulares. ¿Ya? Pero a medida que va pasando el tiempo, las casas van ampliándose en tamaño. Llegan hasta 5 metros más o menos de diámetro. ¿Ya? Y otra cosa que tiene que ver con la tecnología también, en las primeras casas, las primeras ocupaciones, el almacenamiento era comunal, más o menos como un resabio todavía de la época de cazadores-recolectores. Pero a medida que pasa el tiempo, como decía, exacto, ¿no? Entonces las casas van volviéndose más complejas. Otra cosa interesante es que, hablando de tecnología de las casas, es que parece que la unidad básica no era la familia nuclear, sino el clan. El clan, parentesco. Sí. Entonces se creaban, por ejemplo, 3 casas, ¿ya? Ubicadas en forma de trébol dentro de la aldea. La casa del centro aparentemente era la casa central, en la que habitaban probablemente los jefes de familia. Y las otras casas de al lado eran la familia, pero no tan importante, por así decirlo. ¿Por qué se puede colegir esto? Porque en la casa central existían depósitos internos, ¿ya? Excavados en el piso. Había un depósito que estaba incrustado, un cántaro enorme, seguramente que contenía algún tipo de alimentos y que se distribuían de la casa central a los demás. Entonces la tecnología ha variado más en relación a la función de las casas y a la organización social también. Antes de irnos, la última pregunta y la respuesta cortita. Entierros, patrones de enterramiento, ¿existen? Sí, en el montículo de Chuquiña se han encontrado entierros, y eso es interesante, ¿no? Había una teoría en que decían que los entierros del formativo temprano son entierros extendidos, ¿ya? Y posteriormente son excelentes. Pero no, esos entierros en Chuquiña se han encontrado completamente extendidos, que están fuera del montículo, casi no hay dentro del montículo, no existen entierros en los montículos, están fuera de los montículos. ¿Ya? Y también existía deformación craneana, es interesante este asunto, o sea, no ha surgido esto solamente con Tiwanaku y demás, sino existía de esta época temprana. Y otra cosa más para complementar tu pregunta, es que apasiona este tema, ¿verdad? Es súper interesante. Lo que pasa es que en Chiripa, por ejemplo, las excavaciones en las casas, los entierros estaban bajo los pisos de las casas domésticas. ¿Ya? Nosotros en todas las excavaciones de unidades domésticas en Huancarani hemos bajado el piso y hemos tratado de encontrar y no existen. Ni por si acaso están fuera del montículo los entierros. Interesante. Yo había entendido justamente lo contrario, quería preguntar sobre eso. Pero bueno, sí, es la cosa, entonces. Súper interesante.
Bueno, lastimosamente ya no tenemos más tiempo. Agradecemos a Adolfo Pérez por su presencia aquí, también a la Facultad de Ciencias Sociales, a la Universidad Mayor de San Andrés y al Canal 13 por darnos este espacio. Será hasta la próxima. Huáscar, nos vemos pronto. Nos vemos pronto y hasta el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros.